Bueno, vamos a abrir la Biblia entonces en Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3. Romanos 3, ¿ya lo tenemos? Vamos a leer versículos 21 al 28. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Señor, es tu palabra y te suplicamos que hoy hables a tu siervo que expone tu palabra para que pueda comunicar tu palabra también a aquellos que están conmigo y que hoy también, así como yo, necesitan oír tu voz. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el tema de hoy es: si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar al pecador? Parte 2. Si Dios es justo, ¿cómo puede perdonar al pecador? Parte 2. Retomamos el texto que leímos hace la pasada ocasión, porque ya vimos que Dios está dispuesto a perdonar toda clase de pecado, pero por ser justo, a la vez debe castigar todo pecado. Repito, Dios está dispuesto a perdonar toda clase de pecado, pero como es justo, Él debe castigar todo pecado. También aprendimos que fuimos justificados por gracia, gratuitamente, porque Cristo se puso en sacrificio para llevar nuestra culpa y rescatarnos de la condenación. Y tocamos el hecho de que Cristo fue nuestra propiciación. ¿Y por qué dijimos que fue nuestra propiciación? Porque Él cumplió la justicia de Dios en favor nuestro. Y el Creador entonces, el Padre, quedó satisfecho con el pago. Y no es que Él estaba bravo con nosotros, sino que el vacío moral que dejó nuestro pecado hacía que Dios obligatoriamente nos condenara. Y como obligatoriamente nos tenía que condenar, la única forma de salvarnos es que hubiera pago, y nosotros no podíamos hacerlo. Pero Cristo lo hizo, y el Padre quedó satisfecho, y entonces Él fue, por eso decimos que Él fue la propiciación. Hoy entonces ahondamos en el tema de cómo es posible que, si Dios es santo y justo, pueda perdonar al pecador. Y vamos a Romanos 3:23, que ya lo leímos. Dice: por cuanto todos pecaron, ¿y qué? Y están destituidos. ¿De dónde? De la gloria de Dios. ¿Quiénes son los que están destituidos? Todos. ¿Podemos decir entonces que el bebé es un angelito? No. Cuando la palabra de Dios dice todos están destituidos, ¿significa qué? Todos. Hermanos, el feto que es abortado está destituido de la gloria de Dios, a no ser que Cristo pague. Porque por el solo hecho de ser hijos de Adán, ya estamos destituidos de la gloria de Dios, porque no somos perfectos. Como no somos perfectos,
nos debiera esperar el castigo. Y allí es donde entra la propiciación, donde Cristo paga y el Padre queda satisfecho. Entonces fuimos destituidos por nuestro pecado. Pero escuche esto, Él mismo, Dios mismo es quien nos reconcilia con Cristo, por Cristo, perdón. ¿Cómo es posible que Dios nos reconcilie por Cristo? Escúcheme esto, de hecho es imposible aún para Dios reconciliarnos sin que hubiera pago. Es imposible. Pero esto fue posible cuando Cristo fue colgado en la cruz. Es imposible ser reconciliados con Dios hasta que Cristo fue colgado en la cruz. Y es imposible antes de la cruz. Escúchame bien. Es imposible ser reconciliados con Dios antes de la cruz. Porque no ser justo, escúchame bien, no ser justo es pecado. No practicar la justicia es pecado. Y como Dios es justo y no es pecador, no puede hacer maldad, entonces, como a Él es imposible cometer pecado, entonces Él tiene la obligación moral y no puede negarse a castigar todo pecado. Repito, como Dios es justo y no ser justo es pecado, y Dios no puede cometer pecado, entonces Él tiene la obligación moral ¿de qué? De castigar todo pecado. Y aquí tenemos que caer todos nosotros. Él no puede negarse a castigar el pecado, porque es justo. Ahora, pensemos en una situación, porque es que a nosotros nos gusta que nos regalen las cosas, ¿no? Chévere, ¿no? No, sí, es que Él sabe que yo soy débil, es que Dios sabe que soy débil, entonces yo sé que Él me entiende. Escúcheme, Dios es justo y como es justo, no puede perdonar un pecado a no ser que haya un pago, porque es pecado ser injusto. Y vamos a ilustrar el cuadro de la injusticia de esta forma. Imagínense que hay un juez y que tiene enfrente a un delincuente. Y ese delincuente mató a alguien de su familia. Mató a alguien que usted ama mucho, alguien muy apreciado por usted. Y de pronto usted va con su familia a escuchar el juicio y después de que el juicio concluye, el juez dice, bueno, la verdad, esta persona es un criminal. Pero yo soy un juez muy amoroso. Así que le voy a rebajar la pena y no lo voy a condenar, lo voy a declarar inocente. ¿Usted qué haría? Hermanos, hoy está de moda destrozar la ciudad, ¿cierto? Se destroza la ciudad por mucho menos que eso. Por un pan que no hay en la mesa se destroza la ciudad. Si vemos un juez que no condena justamente al delincuente, inmediatamente levantamos nuestra voz y decimos, esto es injusto. Quiero preguntarle, ¿le parece que es correcto la actuación de un juez así? ¿No es cierto? Ahora reflexione, por favor. ¿Cómo pensar que Dios nos declare justos si hemos pecado? Si hemos delinquido contra su palabra. ¿Cómo pensar que nos declare justos si hemos quebrantado su santa ley? ¿Cómo pensar que nos diga no me deben nada si lo debemos todo? Hemos dado la espalda a sus exigencias, a su voluntad. Hemos pecado sin freno. Quiero preguntarle, ¿cierto que no es justo? No es justo que Él nos diga no me deben nada. Usted y yo lo sabemos.
hemos pecado y como Dios es justo y es santo, debe castigarnos. Debe castigarnos porque su perfección, su santidad lo obliga a castigar todo pecado. Entonces, ¿cómo puede Dios perdonar al pecador sin cometer injusticia? ¿Cómo es posible que Dios perdone su pecado y el mío sin cometer injusticia? ¿Cómo puede perdonarnos si merecemos el infierno? ¿Cómo puede hacerlo? Proverbios 17:15 dice: el que justifica al impío y el que condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Está hablando de un juez común y corriente, ¿no? Si un juez cualquiera justifica a un impío y condena al justo, ambos son igualmente abominación a Jehová. Escúchame bien, la palabra abominación significa asqueroso, repugnante, ofensivo. Eso es abominación. Aquí aparece un dilema. ¿Cómo puede Dios perdonar, justificar al impío sin llegar a ser el mismo abominación? ¿Cómo puede Dios perdonarme sin que Él sea abominable? ¿Cómo puede Dios justificar al impío y mantener su justicia? Una vez más, gloria a Dios por esto. La respuesta está en el Calvario. La respuesta está en la cruz de Cristo. La respuesta en que su sacrificio fue aceptable al Padre y Él quedó satisfecho. Él quedó satisfecho porque el pago fue suficiente. Cristo ocupó nuestro lugar. Dios en su justicia nos debe condenar y nos condena, pero Dios en su amor se hace hombre, vive una vida santa, perfecta, de obediencia en su Hijo, y luego va a la cruz y recibe el castigo que era nuestro. Eso es la justificación sin cometer injusticia. Así es que Dios reconcilia su amor con su justicia sin hacerse abominable. Solo en la cruz podemos ver a Dios perfectamente compasivo. Solo en la cruz podemos ver que Dios es misericordioso, compasivo, pero a la vez justo, porque no comete injusticia, pero nos perdona porque nos ama. Hubo justicia, hermanos, porque la culpa fue pagada. Y hubo misericordia porque nos rescató, nos dio salvación, no nos dejó condenados. Por eso el Señor nos llama bienaventurados, dichosos. Él pagó. Él puso su ira sobre Cristo y quedó satisfecho porque el pago fue suficiente. Salmos 32, 1 y 2 dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bienaventurado aquel a quien Dios no culpa de pecado. No porque no tuviera de qué condenarlo, sino porque alguien pagó lo que debió pagar. Yo quiero preguntarle, ¿usted está entendiendo esto? ¿Está comprendiendo esta situación? Él debía condenarle, pero le ama. Y como no puede ser injusto, debe condenarle. Pero para no condenarle, pone a su hijo para que pague. Y Él queda satisfecho. Y así usted y yo podemos ser hallados justos.
Dios cubre mi pecado. Dios no me culpa de iniquidad. Pero un juez justo debe culpar al criminal. El juez debe esclarecer el crimen y hacer justicia, o no será justo. El versículo 25 del pasaje que leímos, Romanos 3, dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Hermanos, Él imputó nuestro pecado a Cristo. Es como si Dios hubiera culpado a Cristo por su pecado y el mío. Él puso el precio de su pecado y el mío sobre su Hijo. Hermanos, nuestro pecado fue exhibido en público, fue juzgado en público. La vergüenza del pecado suyo y el mío, eso que usted hace a las escondidas, eso fue puesto en público. Solo que la vergüenza y el castigo cayó sobre Cristo, no sobre usted. ¡Aleluya! Ese sacrificio fue agradable al Creador, porque cumplió todas sus demandas de justicia y quedó satisfecho. Allí podemos entender cómo es posible que Dios nos ame y nos extienda su misericordia y su gracia, siendo el santo, siendo perfecto y siendo justo, porque si es justo debía castigarnos. Ese sacrificio, donde Cristo se puso en su lugar y en mi lugar, reconcilia la justicia de Dios con su amor por nosotros. Eso hace que no se choquen las dos cosas. Miqueas 7, 18 al 19 dice: ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Escúcheme bien. Si usted alguna vez pensó que Dios se ensañó con usted, escúcheme decirle: Dios no se deleita en verlo sufrir. Dios se deleita en misericordia. El problema no es que Dios se ensañe con nosotros, sino que nosotros no entendemos su propósito. Ese es el problema real. Versículo 19: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. ¿Alguien diga amén? Miqueas 7, 18 al 19. El versículo 18, hermanos, nos revela el amor incondicional de Dios. Cuando digo incondicional, quiere decir que Dios no lo ama a usted, ni me ama a mí, ni a ninguno de nosotros, porque hayamos hecho algo que justifique su amor, sino que Él decidió amarnos tal y cual somos y tal y cual éramos. Es su decisión amarnos, y entonces nos manda el rescate. El versículo 19, hermanos, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Hermanos, ¿sabe? Este es un versículo que no debiéramos leer solo con alegría. Debiéramos leerlo con solemnidad, con suma reverencia. Con suma reverencia. ¿Sabe que cuando le recomendamos que cuando estamos aquí le quiten el volumen a su celular y que no se pongan a hablar mientras estamos aquí? No es por fregarle la vida, es para que vayamos a la palabra de Dios con suma reverencia, porque su culpa fue puesta sobre Cristo. Lo que usted no pudo pagar, Cristo lo pagó. Hermanos, Dios imputó nuestro pecado a Cristo, descargó el peso de su ira y su justicia sobre su Hijo, y
y se agradó de ello. Por eso nos justificó y nos perdonó. Si sus ojos, hermanos, al ver este cuadro, alguna vez no han regado lágrimas, yo quiero decirle con todo respeto, tal vez no ha entendido esto. Tal vez no ha entendido el precio de su pecado y el precio que pagó Cristo para rescatarlo. Y por eso anda de calle arriba, de calle abajo, buscando cómo sacia sus ansiedades, haciendo cualquier porquería. Si Cristo pagó, si usted es libre, si yo soy libre, ¿cómo podemos pagarle tanto que no sea dando nuestra vida? Porque Él lo dio todo, por amor de usted y de mí. ¿Saben una cosa? Jonás era culpable. Jonás, el profeta Jonás, el gran profeta Jonás. Y cuando él se dio cuenta que iban a perecer por su causa, entonces dijo: échenme al mar. Y lo hacía para salvar a los ocupantes inocentes del barco. Pues mucho después, así como Jonás, Cristo, ya no culpable sino inocente, se hizo pecado y se lanzó a ese mar enorme de la ira de Dios, para que las demandas de justicia fueran saciadas y la ira del Padre tuviera calma, y salvar ya no a los inocentes, sino a los culpables, que estábamos en la nave del pueblo de Dios. Sí, a ustedes, a la iglesia de Dios. Lo hizo por amor, pero estábamos en la nave aparentemente de salvación, pero que se estaba hundiendo, porque estábamos condenados por su justo juicio. Todo por amor de usted y de mí. Todo por amor. ¿Qué tal si se dice a usted mismo, un momento, todo por amor de mí? Todo por amor de mí. Hermanos, el Evangelio se resume en qué hizo el Señor por mí. Eso es el Evangelio. ¿Qué hizo Cristo? ¿Qué hizo el Padre por mí? Yo quiero preguntarle, ¿usted ha recibido el Evangelio o sigue navegando lejos de él como lo hizo Jonás? Cuando pretendió huir, cuando huyó mejor pretendiendo escapar del llamado de Dios. Dios le está llamando ahora. Dios quiere redimirle, Él quiere justificarle. Quiero preguntarle, ¿va a seguir pretendiendo huir de ese llamado? ¿O va a oír el llamado y va a venir a sus pies? Él pagó el precio, Él compró su libertad con su sangre. La palabra redención hace referencia a liberar un esclavo, un prisionero, porque se ha pagado un rescate, el precio de la libertad. Y el precio por nuestra libertad fue la sangre preciosa y pura, santa de Cristo, no contaminada. Hermanos, esto no es una historia romántica de un mártir bueno que murió porque lo mataron. Jesús no es un poeta que muere para que vivamos como nos plazca. No es alguien por allá ensimismado. No es como un hippie eso que ni siquiera pone los pies en la tierra y la pasa haciendo una cosa y la otra para saciarse a sí mismo. Ese no es Jesucristo. Él dio su vida para rescatarnos de la condenación eterna en el infierno. No somos salvos porque los romanos crucificaron a Jesucristo. No, hermano, no somos salvos por eso. Tampoco somos salvos porque su cuerpo fue herido, porque le salía sangre por todas partes y le colgaban los pedazos de piel por sus espaldas. Por eso no somos salvos. Somos salvos porque Cristo pagó la deuda recibiendo todo el peso de la ira de Dios sobre Él. Por eso somos salvos. El sufrimiento, ese sufrimiento, hermanos, es indecible. Ese sufrimiento no cabe en su cabeza ni en la mía.
Escúcheme esto, cuando Jesús clamó en Getsemaní pidiendo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, Él no estaba temiendo los azotes de los romanos. Él no tenía miedo por los clavos y la cruz. Él estaba padeciendo porque vio el castigo terrible, mejor, un castigo indecible que iba a sufrir, y eso humanamente es imposible de soportar. Pero Él lo vivió por amor. ¿De quién? Diga: por amor de mí. Por amor de mí. Hermanos, muchos mártires del Evangelio fueron crucificados como Cristo. Incluso algunos con los pies para arriba, lo que supone tal vez un mayor dolor, mayor sufrimiento. Algunos fueron rociados con aceite y les prendieron fuego, vivos, allí atados a un palo, a una estaca. Y la historia cuenta que muchos de ellos murieron cantando gozosos. Porque Cristo, siendo perfecto, siendo mejor que ellos, pasó la cruz en la más terrible agonía. ¿Por qué? Él vivió lo que jamás nadie ha vivido: la ira de Dios. Eso no lo conoce nadie, usted no lo conoce, pero si no viene a los pies de Cristo lo va a conocer. Porque aquel que no viene a los pies de Cristo, aquel que no toma en serio las cosas del Señor, va a vivir la ira de Dios el día que muera. El problema de Cristo no fueron los clavos, no fueron los azotes, el dolor de Cristo fue la ira de Dios. Fue el infierno, el peor de los castigos que jamás alguien se puede imaginar. Incluso algunos dicen que la oscuridad en ese tiempo de la cruz eran los demonios celebrando la muerte de Cristo. A mí no me cabe la duda que eso tenía que estar lleno de demonios allí, viendo a Cristo cómo moría y pensando que estaban triunfando sobre Él. Pero yo estoy convencido que la oscuridad fue mucho más que eso. Creo que fue la ausencia de Dios, su espalda, la espalda del Padre sobre su Hijo inmolado. Eso es la oscuridad de la cruz. Eso es el dolor de la cruz, hermanos. Cristo estuvo encerrado en prisiones de oscuridad, solo, abandonado del único que tiene misericordia, y en ese momento no tuvo misericordia de Él, el Padre, que lo hizo pecado por amor de mí, por amor de mí. Y esto pasó, bendito sea Dios, no por siempre, porque esto pasó hasta que el precio fue pagado, y luego el Hijo fue reivindicado a su lugar, a su gloria. Pero este momento de oscuridad, este momento de terrible juicio, de terrible dolor, indescriptible, pasó justo en ese momento cuando Él gritó: consumado es. El dolor de Cristo es peor que estar a merced de toda la maldad del mundo junta. Yo sé que a cualquiera que le pregunte le ha dolido algo, pero nunca jamás le dolerá tanto como le dolió a Cristo, por amor de usted y de mí. Se trata de la ira de Dios, el peso de la ira de Dios sobre alguien. Dios nos condenó en la cruz de Cristo, pero absorbió la condena en sí mismo, en la persona de su Hijo, y por eso nos declaró justos. Por eso nos hizo libres de esclavitud. Cristo sufrió lo que usted no se puede imaginar, lo que usted no puede decir, lo que su mente no puede entender, para que usted y yo fuéramos castigados, para que no fuéramos castigados eternamente, con ese mismo castigo que Cristo padeció con el infierno. Yo quiero preguntarle, ¿qué va a responder al llamado que le hace Cristo hoy por su salvación?
¿Cómo va a responder? ¿Cómo pretende seguir viviendo de cualquier manera si el Espíritu de Cristo fue desgarrado, su cuerpo fue hecho maldición, solo por amor? Lo hizo porque no quiere que usted vaya a condenación eterna. Lo hizo porque Él no quiere que se consuma eternamente en el infierno. Quiere darle vida y quiere darle vida en abundancia. Quiero preguntarle una vez más, ¿qué va a responder a ese llamado? No tiene ninguna opción. Ninguno, hermano. Ni usted que llevas 30, 50 años en el Evangelio. No tiene opción. Debe rendirse a Dios. Debe pedir perdón. Y entonces alcanzará misericordia. Yo quiero proponerle que se ponga un momento de pie. Si esta mañana algo del amor de Dios por usted ha comprendido, porque no lo comprendemos nunca todo, es demasiado para nosotros. Si algo de ese amor ha comprendido, yo quiero proponerle que cierre sus ojos conmigo. De hecho, quiero pedirle a todos que cierren sus ojos, todos, para que nadie esté pendiente de nadie. Para lo que voy a decir enseguida, entonces, nadie distraiga a ninguno. Ahora quiero proponerles, si usted comprendió algo de ese amor esta mañana por la palabra de Dios y quiere rendir su vida a Cristo, tanto los cristianos como aquellos que no han recibido a Cristo o que han vivido una vida solamente religiosa, quiero proponerle que baje su cabeza, incline su cabeza y diga conmigo esta oración. Y quiero proponerle a toda la iglesia que acompañe a los que hoy están recibiendo a Jesucristo haciendo esta oración, para que ninguno quede en evidencia sino delante de Dios. Derrame su espíritu delante de Él, su alma delante de Él, pida misericordia y dígale así, por favor: Padre nuestro que estás en los cielos, gracias porque me amaste, me amas y me sigues amando. Gracias porque pusiste en Cristo el castigo que yo no pude pagar. Gracias porque me recibes tal como soy, porque decidiste amarme. Hoy te pido perdón. Hoy te suplico que me des tu perdón, que me limpies por la sangre de Cristo y que me hagas un hijo tuyo. Gracias, Señor, porque me amas y porque hiciste lo que yo no pude hacer. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo para todos.